Más de medio millón de chilenos migró desde la salud privada a FONASA en el 2024 y esto incrementó aún más la demanda de atención en este sistema que presta cobertura al 84% de la población. Investigamos con casos concretos las ventajas y las desventajas que ofrece el modelo público de salud y conocimos la experiencia de quienes abandonaron las ISAPRES para irse a FONASA. El reportaje es de Daniela Pieratini. ¿Y si me cambio a FONASA? Es la pregunta que miles de chilenos se han hecho en algún momento de sus vidas. Jamás pensé en llegar a FONASA y hace 20 minutos que ya tengo mi certificado de desafiliación del ISAPRE. O sea, yo soy ISAPRE porque siempre me atendió en la clínica. Me cambié del ISAPRE porque me estaban cobrando mucho y no tenía la misma cobertura. Las alzas de precios unilaterales, la discriminación por riesgo, edad o género y el alto costo de los planes tras la aprobación de la ley corta son solo algunos de los factores que han empujado a más de medio millón de personas a dejar las ISAPRES y sumarse al sistema público de salud en menos de un año. Una migración histórica de nuevos afiliados en FONASA. Pero si estoy en FONASA, ¿me van a atender rápido o tengo que esperar meses? ¿Puedo elegir una clínica o un especialista? ¿Qué pasa si me tengo que operar? ¿FONASA está realmente preparado para atenderme o me voy a quedar atrapada en una lista de espera? Chile es el único país en el mundo donde el 7% de los sueldos se va, sí o sí, al sistema de salud. Y donde por derecho constitucional cada uno es libre de elegir a qué institución se lo da, al Estado o a una empresa privada. FONASA. ISAPRE. ¿ISAPRE? FONASA. Cambiándome a FONASA. En FONASA la mayoría, el 84% de nuestra población. En ISAPRES, poco más de 2,5 millones de personas que pueden y quieren pagar más por un sistema de salud privado. Pago un poco más de cotización, pero tengo buena atención. Y volví a FONASA y ahí estoy tranquilo. ¿Hay seguros complementarios que me ayudan? Hace poco tuve una intervención a la vista. Si lo hubiese hecho por FONASA todavía estaría esperando. Pero en el último año, tras la aprobación de la ley corta, la balanza se inclinó con más de medio millón de personas que migró desde las ISAPRES al sistema público. Si uno considera los últimos 3 años, han venido a FONASA más de 1.600.000 personas. Cuando uno los estudia, que los hemos analizado, estas personas tienden a no ir al sistema público. En general se van buscando prestadores y médicos privados. En medio de esta transformación, el debate sobre cómo se debe reformar la salud en Chile sigue estando en el centro de la agenda. Por eso, antes de sumergirnos en las bondades y las carencias de FONASA, quisimos saber qué sistema prefieren las autoridades expertas en salud, quienes legislan, gobiernan y toman decisiones claves en este tema. Diputado, ¿usted tiene ISAPRE o FONASA? Yo tengo ISAPRE. En este momento tengo ISAPRE. Soy afiliado al Fondo Nacional de Salud. Me cambié a ISAPRE cuando tuve que operar a mi hijo. Soy ISAPRE en estos momentos. FONASA. FONASA. Ex FONASA y actualmente ISAPRE. FONASA hasta la muerte. ISAPRE. Yo tengo ISAPRE. En ISAPRE Colmena. ¿FONASA o ISAPRE? Yo soy ISAPRE. Y eso ya me lo han preguntado varias veces. ¿Y ha pensado en algún momento cambiarse al sistema público? Bueno, cuando termine de licitarse la modalidad de cobertura complementaria, yo pienso que podría evaluar si me cambio al sistema público. Ya les contaremos algunas de las razones por las que ellos han elegido una u otra opción. Pero antes, partamos de la base, considerando que aunque la salud pública continúe teniendo graves falencias, es innegable que ha mejorado en los últimos 5 años. FONASA ha experimentado importantes mejoras, por ejemplo, en acceso. Se implementó el copago cero, es decir, atención gratuita en consultorios y hospitales para todos sus afiliados, incluso para los que ganan más. También se inició un proceso de digitalización. Se ingresaron nuevas cirugías al bono de pago asociado a diagnóstico. Se aumentaron los convenios con clínicas privadas y se amplió la red. Este último punto, uno de los más atractivos para los nuevos afiliados. Me enfermo, voy al consultorio
Ahí si tú necesitas, por ejemplo, un gastroenterólogo. De hecho, yo prefiero en ese caso tomar una consulta médica, por ejemplo, íntegra médica. Que me atienda un doctor y prefiero no ir al consultorio porque me va a demorar 3, 4, 5 horas en el consultorio para que me den lo mismo que la consulta que estoy pagando 6.000, 7.000 pesos. Pero ¿cómo funciona realmente el sistema en la práctica? Desde una consulta con un especialista a una cirugía por alguna enfermedad. Y también conoceremos cómo funciona en un accidente de gravedad. Partamos por lo básico. Tal como contaba Ariel Oces, los convenios de FONASA con clínicas privadas son una de las razones por las que muchos han migrado al sistema público. Para quienes pueden pagar entre 5 y 15.000 pesos, pueden acceder rápidamente a la consulta de un especialista en el sector privado. Hasta ahí, todo bien. Pero un detalle no menor. Si el doctor indica la realización de exámenes, el desembolso será aún mayor, porque el costo se eleva considerablemente en el sector privado. Cada examen tiene su valor. Yo me hice una cirugía bariátrica y me tengo que hacer los exámenes de los 2 años. Me sale 1,2 millones. Una endoscopía me sale más de 100.000 pesos. Tuve una úlcera, entonces el doctor necesita revisarme cómo va la úlcera y no he podido hacerme la endoscopía, entonces como que... Por un lado, Ariel Oces pudo acceder al bono PAD para su cirugía bariátrica, una prestación que en el sistema privado cuesta cerca de 6 millones de pesos y que la mayoría de las ISAPRES no cubre. Gracias a FONASA, solo pagó 2.496.000 en una clínica con convenio del sector Oriente. Pero el beneficio no incluye los exámenes y esos costos, para él, son simplemente impagables. Tienes opciones de hacértelo en el consultorio, pero son para 6 meses, 5 meses. Mi mamá está en tratamiento, también es FONASA, y hace 1 año que le están haciendo exámenes y todavía no se los puede hacer. Esto es algo que nosotros hemos reconocido y por eso hemos planteado, en parte, ¿cierto?, la nueva modalidad de cobertura complementaria, que evita estos problemas. Lo que hace es cubrir la totalidad de la oferta que está disponible en la clínica determinada y con un copago que duplica la cobertura actual. Según el director de la institución, actualmente la espera por una atención de un especialista en el sistema público es en promedio de 294 días. Precisamente para descongestionar el sistema es que se ha legislado sobre este seguro complementario que partiría en julio de este año. De todas maneras, estas han sido soluciones que van como a, de alguna manera, parchar el sistema actual. De hecho, si te fijas, tanto la modalidad de cobertura complementaria como el sistema de acceso priorizado están potenciando lo que es los convenios con el sector privado de FONASA. No están utilizando sustancialmente el sector público, que ya se ve bastante colapsado. La falta de especialistas es uno de los grandes problemas en el sistema público. Y cuando se trata de urgencias, las diferencias pueden ser considerables entre un sistema y otro. Por esta razón, María Isabel Salazar asegura prefiere las ISAPRES. Pero este año su hijo mayor dejó de ser su carga y lo inscribió en FONASA. A las 2 semanas, un accidente ocular lo llevó a atenderse por primera vez en la urgencia de un hospital. Tuvimos que llevarlo a la urgencia en San Bernardo y lo llevamos a 3 lugares donde no habían oftalmólogos que atendieran en las urgencias de especialidades. Fuimos al parroquial, al Barros Luco. De hecho, decían, no, acá no hay oftalmólogo. Yo decía, pero que lo vea algún médico. Sí, tendría que esperar. Ya pasan 2, 3 horas y todavía no lo llamaban. Entonces yo ya me empezaba a desesperar y por eso nos íbamos a otro lado. Desesperada frente a una demora a la que no estaba acostumbrada, asegura terminó acudiendo con su hijo a una clínica del sector Oriente. De ahí me lo llevé directo a la clínica donde lo atendía antes por la ISAPRE. Ahí sí hay especialistas y de hecho lo atendieron, llamaron a un oftalmólogo y inmediatamente le hicieron los exámenes en su ojo y pudo salir bien del asunto, pero tuvo que hacer un pago particular. ¿Y ahí muy caro? Sí. Es que según la evidencia y los expertos, es con situaciones de vida o muerte donde el sistema público mejor responde. Es ahí cuando las urgencias funcionan, no hay esperas, los equipos médicos están preparados y generalmente la atención es oportuna, sin importar si el paciente tiene dinero o no. En el minuto de gravedad yo estoy agradecido al hospital porque gracias a ello Martín está con vida.
Martín, de 3 años, y sus padres han visto distintas caras del sistema de salud. La más clara apareció en medio de un accidente de riesgo vital. Ese momento que nadie quiere vivir y en el que muchos dudan si es que FONASA responderá adecuadamente. En este caso, la respuesta para ellos es un rotundo sí. El sistema funciona. Decidimos ir al laberinto de San Fernando. Sufrimos un accidente donde cayó una viga de un techo, de una estructura metálica, sobre mi hijo Martín. Llegamos al hospital y a Martín le tuvieron que practicar una craniotomía descompresiva. A raíz del mismo golpe, Martín sufrió 3 infartos cerebrales. Cuando ocurrió el accidente, fue todo muy oportuno. Era como una película. Entró Martín a una sala, lo pusieron en una camilla, 10 doctores evaluando, le sacaron la ropa, hasta ahí, yo nada. La atención de urgencia y en este caso de riesgo vital para ellos fue rápida y eficaz. Pero aseguran la historia cambia y es diametralmente opuesta cuando les informan en el hospital de Rancagua que Martín debía someterse a una nueva cirugía, esta vez programada. ¿Cuál es el problema aquí? Que Martín ahora necesita una cirugía de reconstrucción y no corre los riesgos que se corre con la falta que le hace su parte del cráneo. El hospital no cuenta con una hora para hacer una cirugía pronto. Pueden pasar 4 años, que es lo que me dijeron cuando yo fui a inscribir a Martín a la lista de espera. Yo le dije, doctor, pero yo no puedo esperar 5 años, le dije, a que Martín le coloquen lo que le falta en su cabeza, porque yo quiero que él haga su vida con normalidad. Me dice, lo que pasa es que tu hijo no está en riesgo vital, entonces no es prioridad para el sistema de salud. Y no sirve así. No sirve porque imagínate todos los casos de gente que se ha muerto esperando. En general, los problemas de intervenciones quirúrgicas, de casos de 5 años o esperas de ese tipo, son situaciones extremas, no son el común, son outliers, decimos nosotros, ¿no? Hay algún problema que se produjo ahí, hay una falta de comunicación, una falta, por ejemplo, de ubicación del paciente, o problemas muy complejos que son difíciles de operar por alguna situación sanitaria. Decididos a no esperar ni seguir arriesgando la vida de su hijo, como tantos otros chilenos se vieron obligados a iniciar una campaña para reunir fondos. Tuvieron que juntar 25 millones de pesos para costear la operación en el sistema privado. Y ahora, con el dinero que reunieron, ¿cómo ven que funciona el sistema privado? Es que pagado todo es más fácil. Desde las terapias, consultas médicas, exámenes, todo es mucho más rápido. Todo tiene sus falencias, no creo que todo funcione a la perfección, pero sí, obviamente, a las personas que tienen un buen plan y que pueden pagarlo, que se queden en el sistema privado. Un examen que necesitaba Martín en el hospital de Rancagua en diciembre, y recién tengo fecha ahora para el 12 de agosto. Historias como la de Martín evidencian tanto las debilidades como los aciertos del sistema. Y mientras miles de familias deben enfrentar decisiones complejas en momentos críticos, hay quienes pueden elegir con mayor facilidad. Varias autoridades vinculadas al ámbito de la salud que legislan sobre políticas públicas han optado por permanecer en el sistema privado. Decisiones que podrían entregar indicios sobre las percepciones que existen respecto a dónde se encuentra la mejor atención. En este momento tengo ISAPRE, esperando a poder, apenas esté activado, no seguro me cambio. Sí, como paciente oncológica tengo que esperar eso antes de poder hacer el cambio. Encuentro que FONASA es un excelente sistema de salud. Como parlamentario por la edad, me conviene en este momento estar en ISAPRE. Principalmente estoy en FONASA porque considero un deber. Tenemos una remuneración o una dieta alta. ¿Y ha pensado alguna vez en estar en el sistema público de salud? Yo lo he pensado, pero el problema que tiene es que la cobertura que tiene a nivel hospitalario es muy mala. El problema es que FONASA a nivel ambulatorio, la libre elección con un seguro complementario permite tener una cobertura más o menos razonable. Pero en materia hospitalaria y en materia del GES, el FONASA es absolutamente deficiente. Soy una convencida de que debemos fortalecer el Fondo Nacional de Salud y aportar también a este fondo. Lo que yo destacaría, y por lo que yo he permanecido toda mi vida en FONASA, es que FONASA es un fondo solidario, es un fondo en que todos colaboramos con todos. Esto es un seguro y ojalá que nadie lo ocupe, pero si a mí me da un cáncer o tengo un accidente o me tengo que operar y tengo una baja cobertura, obviamente el riesgo es tremendamente alto. Yo creo que cada persona tiene que analizar en su propia conciencia cuáles son sus fortalezas, sus riesgos y cuáles son las mejores alternativas.
Lamentablemente, en lo estructural, el sistema público sigue al debe. A juicio de expertos en salud, persisten problemas de fondo que no se resuelven solo con más presupuesto o la incorporación de seguros complementarios. Y la lista de espera, para muchos, la expresión más cruda de la desigualdad en el acceso a la salud. Particularmente en estas cirugías de más alto costo o atenciones, un cáncer, por ejemplo, las personas se tienen que hacerlo en el sector público, y es ahí donde las personas sienten que el sector público no le está respondiendo, porque tenemos 3 millones de personas que están esperando. Hoy día los pabellones están cerrando a las 3 de la tarde, pero debieran funcionar hasta las 5, y esas horas están pagadas. Entonces yo no necesito contratar a otra persona por más o muchos más millones, digamos, de lo que pueda ganar en el sector privado, sino que tengo que hacer que cumpla las horas. Y si tú te fijas, de la serie de proyectos de ley que hay hoy día en el Congreso, ninguno de ellos está abordando esta área porque es un área muy compleja. Requiere un poco de cirugía mayor. Hacer cambios estructurales en la gobernanza de los servicios, en el rol de la autoridad sanitaria y la atención primaria. Para mí eso es lo más importante. Cuando fue ministra, ¿usted lo intentó hacer? No, antes de ser ministra fui directora de atención primaria para el Servicio de Salud Oriente también. Mira, yo estuve un año nomás de ministra. Mi plan de trabajo tenía muchas cosas pensadas para hacerse. Actualmente 16.855.000 personas están en FONASA y algunos de los que dejaron las ISAPRES ya tienen su opinión. Para mí en lo personal no es bueno, pero por lo que estuve conversando con familia y primos, para algunos sí, pero no han vivido urgencias. O sea, es que el sistema público lo siento nefasto, lo siento malísimo. Tengo toda la fe, prefiero pagar FONASA y un seguro aparte que pagar, digamos, el ISAPRES. Me sale más económico incluso, a mi edad. Hoy más de 1 millón de personas han migrado al sistema público, muchas impulsadas por necesidad, otras por convicción. FONASA se fortalece, pero también se tensiona. Y mientras tanto, las preguntas de fondo siguen abiertas. ¿Puede el Estado garantizar atención digna y oportuna para todos? ¿Es justo que quienes legislan sobre salud elijan un camino distinto al de la mayoría? El debate está instalado y lo cierto es que en materia de salud no todos parten desde el mismo lugar ni llegan al mismo destino.